Muy buenas, chavales. Aquí estamos jugando a Watch of Realms. Soy Pavel. Sed bienvenidos al canal y a este vídeo en concreto. Vamos a ver, lo primero de todo, a ver si me dices en los comentarios el iconillo este de qué juego es. La manita esta que me he puesto aquí tan cachonda, verde. Dime en los comentarios de qué juego es y así sé un poquito de dónde sale. Uy, qué viene el cristalillo ese, nos viene de escándalo. Mira, hay un soldado demoníaco de propina. Pues este vídeo viene porque vamos a hablar de Cerbero. Cerbero es un personaje que a mí me encantaría tener y algún suscriptor me ha dicho que no merece mucho la pena y demás. Y yo creo que es un personaje que te puede costar un poco manejarlo, pero que yo le tengo muchas ganas. Vamos a ver, aquí 18.000 punticos, que son un montón de equipo que me llevé y las gemas. Por cierto, ¿cómo voy de gemas? ¿Y aquí cómo voy? Aquí vamos bien. Quiero llegar hasta 20.000 para poder conseguir equipo. Bueno, vamos a ver qué hemos sacado aquí. Eh, Vamos a ver esto. Vamos a usar esto. Y de gemas tenemos 173. Pues ya estoy acumulando. Bueno, vamos con la intro y vamos con Cerbero. ¿Te ha parecido la intro? Guapa, ¿eh? La verdad que está chula, está chula. Se la ha encargado a un hombre muy apañado. Y mira, la verdad que es mucho mejor que el vampirillo ese que tenía hecho. Estoy muy contento, así que espero que te haya gustado. El Cerbero es un personaje que la verdad yo no voy a tirar este banner porque es que viene Zilitu y Zilitu me gusta aún más. Pero si tú lo ves, lo primero que yo valoro en un personaje es si el personaje mola. Si el personaje mola, tiene cabezas de la gente colgadas a la espalda, tío. ¿Cómo no va a molar un personaje así? Mira, ¿se mueve? No, las cabezas no se mueven. Pero fíjate la pinta que tiene de asesino letal, los ojos que tiene, la espada. Es caótico, es maldito, tiene dominio de la arena, tiene un ataque básico, un ataque básico. Y tiene una defensa que es pura, tiene defensa pura. Bien, es un guerrero sacrificado capaz de lanzar agua de podredumbre, alentar en el campo de batalla lo que maldice el área a su alrededor. Es un personaje de drop, muero y te dejo un charco de mierda, con perdón. Y te mato con eso. Y esos personajes, junto con Atrox y otros que saldrán en un futuro, son personajes interesantes. Lo que pasa es que son personajes que hay que saber manejar y saber configurar y saber equipar. Y hay personajes que tienes que tener en cuenta que lo que hacen es morirse y eso no es malo que se muera. Es la habilidad que tienen. Bien, vamos a ver primero el talento. La historia podría ser interesante, pero la dejo para que la leáis vosotros tranquilamente porque si no se hace muy largo el vídeo. Esto es un análisis. Mira, yo los comentarios de personajes, yo lo que sea análisis es que yo analizo el personaje y lo que sea guía es que tengo dominio del personaje o al menos en mi opinión que lo he usado, lo he manejado y te puedo dar una opinión sólida sobre el manejo del mismo con mi experiencia. Y análisis es simplemente que en base a las habilidades y las características del juego te doy mi opinión para que veáis la diferencia en los vídeos que yo haga. Bueno, el talento dice, el lanzador, que es él, pierde un 20% de su vida máxima cada 14 segundos e invoca agua de podredumbre en la ubicación del enemigo con la vida más alta, infligiendo un 30% de daño en área cada segundo durante 6 segundos. Reduce el tiempo de recarga en 2 cada vez que el campeón recibe daño. El lanzador no podrá ser objetivo de sanaciones ni resurrecciones por parte de sus aliados. Cada muerte aumentará el tiempo de resurrección en 30 segundos. Esto quiere decir que no lo puedes ir sacando todas las veces que quieras, cada poco tiempo, ¿vale? Pero es que habla aquí que cada vez que le pegan, reduce el tiempo de recarga en 2. Entonces, si tiene mucha gente pegándole, cambia el tiempo de recarga. Yo creo que el tiempo de recarga se refiere a recarga de la habilidad o recarga de que sale otra vez. No sé, dímelo en los comentarios. Hay cosas, ¿ves? Que no lo tengo dominado. Total, que este es un personaje que tú le metes una volca que reduce un 15 o un 20% su tiempo de resurrección y lo vas rotando y te deja ahí unos charquitos graciosos.
Aquí hay un truco. Mira, por mucha vida que le ponga, siempre va a perder un 20%. Entonces, dice, pierde un 20% de su vida máxima cada 14 segundos. Cada 14 segundos. Y ten en cuenta que aquí dice, no podrá ser objetivo de sanaciones ni resurrecciones por parte de sus aliados. De sus aliados. Lo que él haga, que se cure, sí. En teoría, sí. Entonces, luego eso veremos para el tipo de artefacto que también se le puede poner. El nombre del ataque básico es ataque mágico. Otro, el chino que le ha hecho esto se ha roto la cabeza. Este tío, vamos a ver, este tío es un currante que no vea. Ataque mágico. Inflige inmediatamente un 200% de daño de área a los enemigos cercanos al entrar al campo de batalla. O sea, suéltalo cuando haya gente donde tú lo vayas a soltar, porque le hace un drop de 200% de daño. Después crea agua de podredumbre a sus pies, infligiendo un 40% de daño de área por segundo a múltiples unidades enemigas. Este efecto dura de forma permanente. ¿Y este efecto es el mismo que este de aquí? No. Ese es uno que suelta cuando suelta un charquito, cuando lo suelta, y luego, según parece aquí, va soltando otras aguas de podredumbre conforme lo va dejando. Y luego aquí más daño y más daño. Vale. Es daño de área. Dice vinculación espectral, manual y definitiva. No es especialmente cara. Cada 15 segundos. Dice, al activar la habilidad definitiva aumenta el daño un 70% y ralentiza al objetivo con cada ataque durante 15 segundos. Mira, ahí está soltando charquitos. Fíjate, ahí está soltando charquitos. Hasta que se muere. Sí, pero es que se muere todo el mundo detrás. Y te deja el regalito. Es como un perrito que te deja el regalito. Dice, aumenta el daño 10%, 10%, 10% y 5 segundos más. Luego, otra. Agua de podredumbre, pasiva. Genera un área de efecto terrestre al morir que inflige un 100% de daño en área por segundo durante 12 segundos. Otro daño de área más. Daño más del 20%, duración del área 3 segundos, daño 20%, duración del efecto 5 segundos. O sea que al final son muchos segundos. Es que si te toca un cerbero, tú le pones 4 cosas y lo sueltas, no es como un Kamen, una Vierna, un Syla de estos que ya te van haciendo algo, ¿no? Este tío hay que equiparlo, hay que subirle las habilidades. Es que hay personajes que tienes que invertir en ellos, si no, no funcionan igual. Y veamos, otra habilidad. Unción del mal. La primera vez que entra al campo de batalla, su coste se reduce en 6. Tras morir por primera vez, todos los magos aliados verán su coste reducido en 1. Este efecto solo se activa una vez. Dice, coste de primer envío menos 1, menos 1, menos 1. Coste de los magos menos 1. Esto parece que no. Pero tú llevas... ¿Os acordáis alguna vez que en un vídeo os he dicho de personajes que tienen 2 roles incorporados? Es decir, que tienen la habilidad... Que es un tanque y un curandero. Que es un tanque y un DPS. Que es un DPS y un curandero. Así. Pues este tiene 2 habilidades incorporadas. Y es que tiene la habilidad de hacer daño de área. Y además reduce el coste de los otros magos. Si tú llevas 3 o 4 magos en el equipo, te reduce mucho el coste y los puedes dropear antes. Entonces parece que no, pero eso es bueno, eso es bueno. Son como esos personajes que te suben te reducen coste en general. Bien, ya hemos visto toda su historia. Este es un luchador, es mágico. Veamos un poquito las estadísticas. De vida no está mal, no es que sea muy alta, pero bueno, va, está bien. El ataque está curioso, el ataque está bien, el ataque es altito. De la defensa, tal, el coste 17 va bajando, bloqueo, tiempo de resurrección. Bueno, lo típico. ¿Qué más cositas podemos ver de este hombre? Vamos a ver, cómo se buildea y dónde se usa. Dice, vamos a ver. Aquí cuando tienes que ver aquí un poco, los personajes habitualmente tienen, los personajes que son usables, son buenos en un área. Son las As, por ejemplo. Cuando tú tienes un personaje que es muy bueno en 2 o más áreas, ya es una S, es un personaje top. Y cuando tiene un personaje que se usa en 3 áreas del juego, ya es un personaje que renta equiparlo, montarlo. Lo que pasa que a veces el daño de área a la arena y el códice inmortal son 2 áreas que no son de las primeras que tú vas a utilizar para avanzar. ¿Por qué? Porque
Perdona. Porque tú, al principio lo que quieres es hacerte la guía, las incursiones del 1, 2 y 3, quieres hacerte dragón, quieres tal. Y no te sirve para las incursiones, exceptuando la una, y para dragón no te sirve. Entonces te da la sensación de que el personaje es malo. Pero cuando tú veas cómo repartes la arena y que veas que el códice te lo sube un montón, la puntuación, y te lleva más piedras de Ancient, el personaje le coge ya gustito. Le coge gustito. Entonces, es un personaje que en la guía Rey 1 va bastante bien. Y en la arena va bastante bien. Y quiera o no, para farmear la arena luego es agradable y es bueno tener eso. A mí me gustaría tenerlo porque muchas veces vas tirando arena y para conseguir el último nivel, pues resulta que te cuesta. Pero este te puede marcar la diferencia. Mira, yo por aquí antes he mirado, cuando veáis los personajes como los equipan y demás, yo hay un consejo que he mencionado en otros vídeos. Y es que busquéis a alguien que lo tenga como este, creo, que le haya metido todas las habilidades al máximo. Habitualmente una persona que le haya metido los cristales a un personaje es que o le tiene mucho cariño o que cree que es bueno, lo usa. Y si tiene puesto el equipo, pues se ve mejor. Y aquí fijaos, vemos un poquito el artefacto que lleva. El artefacto, la máscara del delirio, podría estar mejorado, pero a lo mejor no lo tiene más mejorado porque no tampoco esto afecta demasiado. Dice, aumenta los bloqueos en 1, restaura un 0,8% de la vida máxima del campeón cada vez que el campeón inflige daño a un objetivo. Funciona con un máximo de 3 objetivos. Yo lo que tengo entendido es que este personaje, para que tú notes la diferencia entre que es un personaje meh y un personaje que te mola, es este artefacto bien subido. Que cuando tienes este artefacto bien subido, te encanta. Y luego ves que aquí le mete velocidad de ataque y demás, pero en realidad meterle bonificación de vida está bien, pero como el porcentaje de vida le baja, lo que pasa es que le baja de forma el 20% cada X tiempo, pero también como le están pegando, también interesa que tenga vida, ¿no? Para que no se te muera rápido. Entonces está bien, le meten bonificación de defensa, daño crítico, velocidad de ataque, daño crítico. Este no le tiene puesto nada de ataque, lo tiene escalado raro. Será por algo, habrá que probarlo. Le ha invertido muchas habilidades y le tiene puesto daño crítico. Será por algo. Y velocidad de ataque, esto hay que probarlo. Es una build que se sale de lo habitual. Entonces, esto es un personaje que a mí me encantaría tener. De verdad, en serio, me dan ganas hasta de tirarle. Al banner. Y este también lo tiene también con todas las habilidades al máximo. Y mira cómo tiene, aumenta el daño crítico un 30%, ganará el doble de daño crítico cuando tenga menos del 50% de vida. Esto también, fíjate, que lo tiene ahí puesto. Y luego sí que lo tiene este más tanquecillo, con el set de vida y con bonificaciones de vida. Y esto que le da ataque. Este está curioso. Vamos a ver un poquito lo que nos dice el Moonton respecto a este personaje aquí que tengo. Esto porque lo tengo ahí un iconito. Ah, porque he pillado esto, porque estoy farmeando ahí en segundo plano. Esto está genial, tío. He pillado algo curioso, ya lo veremos luego. Entonces, vamos a ver. Yo tenía por aquí el... Vamos a ver si lo encuentro, porque había ahí... Espérate un momento. Voy a pausar y lo busco. Mira, aquí estaba en guía. ¿Sale o no? Espérate, aquí, ¿ves? En guía lo tiene. Jugabilidad del campeón, Cerbero. Venga, vamos a ver un poquito qué es lo que dice lo de la empresa del juego de este personaje. Lo primero, mira la pinta que tiene, tío. Si es que está taco de guapo. Cuando ahora voy a montar la miniatura con esta foto, verás qué chulo. Dice, sacrificial, son de esa gente que se muere por ti. Y daño de área. Hace un daño de área potente y puede enlentecer a los enemigos. Eso no lo he comentado, pero enlentece. Y eso para la nueva guía Rey de Volca puede estar muy interesante. Bien. Daño de área, enlentecimiento de área y arena mastery. A mí me molaría tenerlo muchísimo. Vale. En la guía Rey 1... hace daño con el área de efecto, los ultimates. Luego en el Immortal Code, el tipo este, para el Conqueror también va muy bien. Y en la arena va muy bien. Tiene tres zonas donde brilla, eso está bastante bien. Dice que le metas, dice, debes priorizar en ponerse que incrementan ataque y crit damage.
Warlord y Elderworth. Dice lo que incrementará de forma adicional su daño de área. Dice, una vez activado, Cerbero es esencial que se beneficie del Chaos Dominion Lore Skill, que incrementa el daño basado en la pérdida de HP. O sea que esto, si tienes un lore, eso es para arena, si tienes un lore que te hace más daño por la pérdida de vida, acordaos del artefacto que llevaba el tipo ese que según menos vida tenía, más daño crítico. Dice, y el daño, el daño adicional contra personajes enlentecidos del Cursed Lord, como la Morrigan. Dice, eligiendo piezas con mayor ataque, incrementa su DPS. Mirad, aquí tiene el Warlord, lo ideal, el Warlord este y el Elderworth. Mi inglés es que, te digo, te da lo pide en inglés. No veas la que puedo liar. Y luego aquí el Annihilating Might y el Fracture. Guapo. Cómo me gustaría tener el tipo este. Y fijaos aquí, en el Bangle, Crit Damage, Crit Ray, Attack. Attack Bonus, Crit Damage, Crit Ray, Attack. Crit Damage, Crit Ray, Attack Bonus, Attack. Cualquiera de estos son los principales. Dice Attack Bonus, Crit Damage, Crit Ray, Attack. Yo le metería Speed también. Y el artefacto este dice, el exclusivo incrementa su daño mientras más pérdida de vida tiene. Esta es la máscara esta, ¿ves? Y los dos que hemos visto que tiene. Este es el que le da vida, la máscara del delirio y el Flux Pendant este. El que le baja y le aumenta el crit damage. Y ya está. Va, yo os digo una cosa, si tenéis Cerbero y no vas bien en la guía Rey 1, no has hecho guía Rey 1 21 o te atranca en la arena de área, yo te recomiendo que te lo subas, que le inviertas recursos, ¿vale? Es un personaje que creo que merece la pena. Pues nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros, compartirlo. Seguimos teniendo más suscriptores y nada, a ver si llegamos pronto a los 500 y empezamos a hacer los directos. Espero que os haya gustado, dejadle un like, un comentario, recordad decirme la manita esta de qué juego es y os dejo con el vídeo del final, que también mola mucho. Abrazos.